1, 13 al 15. Uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, hermana. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso primero viene como una tentación. Esa tentación, un deseo interno, ¿no? Y ese deseo interno, esa tentación hacen que nosotros pequemos, y cuando pequemos, eso trae como consecuencia la muerte, la separación espiritual, y también últimamente la separación, la muerte física es producto del pecado, natural en todo ser humano. Pero pensemos en esto. Aunque el diablo hizo pecar a la primera pareja, y aunque toda la humanidad ha estado condenada por culpa de ese pecado, y aunque todos los seres humanos pecamos porque nuestra naturaleza es pecar después de esa caída, el diablo no dejó de tentar al ser humano. El diablo no paró ahí, sino que él nos hace pecar para destruirnos. Usemos, por ejemplo, la nación de Israel. Vamos a la nación de Israel como un ejemplo para entender esto, ¿no? Nosotros sabemos que la Biblia dice que detrás de todo ídolo hay un demonio. Vamos a Levítico capítulo 17:7. Levítico 17:7. Levítico 17:7. Y si otro hermano puede leerme 1 Corintios 10:20 también. Levítico 17:7 y 1 Corintios 10:20. Son versos claves porque el mundo entero está lleno de ídolos. Donde quiera que usted aterriza, si usted agarra un globo y aterriza, ¡pum!, en un lugar, en el medio del Amazonas, ahí usted se va a encontrar que la gente tiene, aunque vivan debajo de los árboles, tienen ahí un Dios que te va a llevar, y este es el Dios de nosotros. ¿Qué hay detrás de eso? Levítico 17:7. ¿Quién lo puede leer? Amén. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Gracias, hermano. Quiere decir que cuando las naciones que no eran Israel sacrificaban a sus dioses, en realidad no estaban sacrificando a dioses, estaban sacrificando a demonios, ¿no? Es lo que dice el pasaje, pero para aclararlo mucho mejor, 1 Corintios 10:20 nos va a dar mucha más luz en ese caso. 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Gracias, hermano. Quiere decir, Dios estableció un sistema sacrificial en el antiguo pacto. Un sistema de sacrificios de animales. Ese sistema de sacrificios representaba el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero el único sistema sacrificial válido, legítimo, verdadero, genuino, era el sistema sacrificial que Dios le dio a la nación de Israel. Entonces, todos los demás sacrificios que las personas hacían en el mundo entero, que los gentiles sacrifican, lo están sacrificando a los demonios, ¿no? A los demonios. Porque detrás de los dioses de los pueblos lo que hay es demonio. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Entonces, Satanás ha engañado al mundo entero y también a la nación de Israel. En este pasaje que vamos a ver en un momento, en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. ¿Qué valiente me puede leer verso 1 al 6? Recuerda, estamos viendo cómo Satanás es homicida. Estamos viendo que su homicidio es a través del pecado. Y estamos viendo que no solamente lo hizo al principio, sino que lo hizo con el pueblo de Dios. Éxodo 32, 1 al 6. Viendo el pueblo de Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros,
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Gracias, hermano. ¿Están imaginando, están viendo lo que está pasando aquí? El Señor dándole la ley a Moisés en el monte, escrita con su propia mano, y la nación abajo diciendo, este hombre se demora mucho, Aarón, haznos dioses a nosotros para que nos guíen en la tierra para que nos guíen hasta la tierra prometida, porque es que no sabemos qué Dios le haya hecho a ese Moisés, ¿no? Y entonces Aarón siguió la rebelión del pueblo y dijo, bueno, pues traigan todos los aretes, las mujeres quítense todos los aretes y todo lo que todos los adornos y vengan para acá y vamos a hacer hizo un toro ahí y empezaron a adorar. Sabemos que detrás de eso, ¿quién estaba? ¿Quién estaba detrás de eso? Satanás estaba detrás de eso, porque ellos están sacrificando a ese becerro, y el Señor nos dice claramente que son sacrificios a los demonios. Satanás está obviamente detrás de eso. ¿No? ¿Cuál fue el resultado? El verso 28 dice, los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Murieron 3,000 hombres por esa rebelión. ¿Ves cómo Satanás no solamente se quedó haciendo caer al hombre en el principio, sino que él sigue haciendo caer al hombre para destruirle, para hacer estragos en el pueblo de Dios? Tal vez alguna gente dice, pero eso simplemente los mató. Pero bueno, el verso 33 dice, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Wow. ¿Okay? Fueron no solamente muertos, raídos completamente del libro de la memoria de Israel. ¿Okay? Entonces son cosas muy serias. ¿Y quién está detrás de esto? El enemigo. O cuando Israel se prostituyó en la rebelión de Baal Peor, ¿verdad? Ellos llegaron a Moab, estuvieron ahí debajo en el valle, y cuando el rey Balac de Moab ve a Israel paseando, todo el mundo sentadito como un rebaño ahí abajo, le dio un cólera tremendo y fue a contratar un adivino, un personaje ahí espiritual que maldecía a la gente, que todo el mundo le tenía miedo, y fue a contratarlo, ese hombre llamado Balán. Y cuando ese hombre vino a maldecir a Israel, cada vez que hablaba salía bendición de su boca. Pero ese hombre hizo un plan. Ese hombre hizo un plan de parte del diablo. ¿Y cuál fue el plan? Pues ir y conquistar a esos jóvenes judíos por medio de las jóvenes de Moab, de las prostitutas, y esos jóvenes llegaron y fornicaron no solamente con ellas con relación sexual, sino por medio de adoración a los dioses. ¿Cuál fue el resultado? 24,000 personas murieron en Israel. Otra rebelión causada por Satanás. Lo vemos en el periodo de los jueces también. Es uno atrás de otro. Es un ciclo. Son como 7 ciclos en que la nación se aleja de Dios, sirve a dioses falsos, a los demonios. Después viene la tribulación porque Dios los entrega a los enemigos, se arrepienten, el Señor los prospera y vuelve y vuelve y vuelve. Y ese ciclo se repite como 7 veces en el libro de los jueces. Es el diablo tratando de destruir continuamente. Vamos a ver un pasaje un poquitico controversial, porque veo que no han hecho ninguna pregunta ni han levantado la mano, y ya es hora de ¿qué? De romper el hielo. Primero de Crónicas 21.
1 y 2. Primero de Crónicas 21, 1 y 2. Amén. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y hace censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ajá, eso mismo. Gracias. ¿Qué está pasando aquí? En Primero de Crónicas capítulo 21. Es una historia muy triste para la nación de Israel. Es importante entender el contexto. Lo que está sucediendo, la nación de Israel estaba bien, estaba próspera, había hecho guerra contra sus enemigos, había ganado a sus enemigos, habían destruido la gente peligrosa, los gigantes, y había victoria. La condición espiritual de David, yo no te la puedo decir porque yo no estaba ahí, ni soy Dios para decirte. Pero hay algunas pistas que me hacen pensar de que David estaba un poquitico ocioso. Y el ocio es muy peligroso, ¿no? ¿Por qué digo que David es posible que estaba un poquitico ocioso? Pues en el capítulo 20, verso 1 dice: aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén. En el tiempo que salen los reyes de la tierra, David estaba en Jerusalén. La vez anterior que se dijo eso fue en Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11. En segundo de Samuel, capítulo 11, fue cuando David cayó en el pecado con Betsabé. Y se dice eso mismo, que era el tiempo en que los reyes salen a la guerra, pero que David estaba en Jerusalén. Y ahora en el capítulo 20 de Crónicas se dice lo mismo. Bueno, hay victoria, Israel está ganando, Joab hizo tremenda batalla, pero David está en Jerusalén, ¿no? David no está donde tienen que estar los reyes. Tal vez estaba un poco ocioso. Bueno, en el verso 21 dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese un censo de Israel. Come on, si todo va bien, si la nación está bien, si las guerras están ganadas, ¿para qué tú quieres hacer un censo? No hay pecado con hacer un censo. Es el libro de Crónicas. En el capítulo 9 había un censo y no hubo problema. Israel había hecho censos en otros momentos. Por lo general los reyes hacían censos cuando ellos querían dinero. Se hacían los censos para cobrar impuestos. O se hacían los censos para saber con cuánto contaban. Y si ese era el caso, David estaba haciendo un censo para contar cuánta gente había, porque él confiaba en sus tropas. Había dejado de confiar en Dios. O tal vez quería explotar al pueblo. Era un pecado. Joab lo vio como un pecado. Joab lo reprendió. Pero no, y de hecho Joab dice ahí mismo en 1 Crónicas 21 que era una abominación. Dice el verso 6, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Este Joab, que era el general de David, que no siempre se presenta como una persona muy justa en la Biblia, ve que esto es abominable, lo que está haciendo David, ¿no? Verso 7 dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Vamos a hacerle algunas preguntas al texto. ¿Quién fue el que incitó a David? Satanás incitó a David. ¿Contra quién se levantó Satanás? Contra Israel. Okay. Satanás se levantó contra Israel, ¿verdad? Ya sabemos que Satanás es mentiroso, padre de mentira, y que es homicida. Si él se levanta, él no es para morder, es para tragar, ¿no? Entonces se levanta contra Israel. Y la forma en que se levanta contra Israel es haciendo pecar a David con un censo. ¿Me explico? ¿Cuál fue el resultado? 70,000 personas murieron. 70,000. El número está creciendo, ¿no? 3,000, 24,000, ahora son 70,000.
los que mueren por el pecado de David. Pero decimos que el pasaje es un poco controversial. Todos tienen sus Biblias en primero de Crónicas 21. Ahí arriba del pasaje, ¿tiene alguna otra cita paralela? Es decir, ¿este pasaje se encuentra en algún otro lugar de la Biblia? Segundo de Samuel, ¿qué? 24, 1 al 25. Vamos allí. Segundo de Samuel 24. La historia no está completa hasta que no leamos el pasaje paralelo. La escritura interpreta la escritura para poder tener un cuadro más claro. ¿Cómo es que el enemigo destruye? ¿Quién me lee el verso 1? Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decir: haz un censo de Israel y de Judá. Hasta ahí, mi hermano. Bueno, según este pasaje que leyó nuestro hermano, ¿quién fue el que incitó a David a hacer el censo? El Señor. Oye, no fue Satanás, fue el Señor. Pero por fin, ¿o fue el Señor o fue Satanás? ¿Quién de los dos es? ¿Cuál de los dos es? Pero ¿contra quién se levantó? Acuérdate, en el verso anterior, Satanás se había levantado contra la nación. Bueno, ¿qué dice aquí de Israel? El verso 1. ¿Cómo? Contra el pueblo se levantó. La ira de Jehová contra Israel volvió a encenderse. La ira del Señor se encendió contra Israel. ¿Qué es lo que enciende la ira del Señor? El pecado, la desobediencia. Entonces quiere decir que la nación estaba desobedeciendo, la nación está en pecado, ¿no? El diablo quiere destruir la nación, quiere hacer un estrago en la nación, quiere hacer que desaparezca la nación, ¿no? Y la nación está en pecado. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios deja que el diablo haga. Dios deja que el diablo incite a David y que David haga esto. Yo creo que la nación estaba mal y yo creo que David estaba mal. Yo creo que los dos estaban mal, ¿no? Y eso causó... Y esto es algo que nosotros nos encontramos en muchos lugares de la palabra. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 nos ayuda. Romanos capítulo 1. Verso 18. Vamos a ver si encontramos aquí la obra del diablo. Yo no encuentro la palabra diablo aquí, pero yo quiero que tú me ayudes a ver si tú ves la obra del diablo en algún lugar. ¿Ok? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a hacer una pausa hasta aquí. ¿Vemos la obra del enemigo aquí? ¿Verdad? En vez de darle la gloria a Dios, no reconocieron a Dios ni le dieron gloria. Alguien desvió la adoración, alguien desvió la gloria, ¿no? Y entonces ahora empiezan a darle gloria a imágenes, a ídolos. ¿Qué hay detrás de eso? La obra de los demonios, ¿no? La obra del enemigo. Dice el verso 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vuelve a repetirse. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, de igual
modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Otra vez en el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tienen en cuenta a Dios y Dios los deja que sigan por su camino. Déjame decirte algo, mi querido hermano que me estás oyendo. El diablo está al acecho para destruirnos. El diablo quiere destruir el pueblo de Dios. El diablo quiere destruirte a ti. Lo único que previene al diablo de tocarte es que tú estás en Cristo. Que tú eres un hijo de Dios. Pero si tú te separas, ¿verdad? Si tú no estás buscando de Dios, si tú estás fuera, tú eres un blanco directo. Tú eres una víctima del enemigo. El diablo estaba ahí sobre la nación de Israel, esperando que sacaran la pata. Fíjate que siempre el diablo hace algo a Israel cuando Israel saca la pata, cuando Israel deja de buscar al Señor. Mientras Israel estaba congregado todo el mundo debajo ahí, él no pudo maldecir a Israel. Pero en cuanto Israel fue a contaminarse, cuando Israel empezó a confiar en esos dioses y a celebrar y estaba en el bochinche por allá, ahí el enemigo aprovechó. Sucedió en el libro de los jueces y sucede también. Eso es lo que pasó. Por eso es que el pasaje dice que fue Satanás quien incitó a David. Dios lo dejó incitar, ¿verdad? Porque Israel estaba en pecado. Y Dios lo dejó en su misericordia, en su gracia. Dios lo dejó en su soberanía. Él dijo, pues bueno, sigan a ver. El enemigo de nuestras almas tienta, no solo para que pequemos, sino para que seamos destruidos por nuestros pecados. Eso es lo que él está buscando. Él está buscando destrucción. El verbo devorar aparece varias veces en el Nuevo Testamento hablando de Satanás. Él busca a quien devorar. Literalmente significa tragarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución al problema del pecado? Si es el pecado el que trae la muerte, y si es Satanás homicida desde el principio, es sembrado el pecado desde el principio, lo sigue sembrando, ¿cuál es la solución? La solución es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la promesa que Dios le dio en Génesis 3:15, a través de la maldición de la serpiente. ¿Alguien lo puede leer? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias, hermano. Esa es la maldición de la serpiente y esa es la promesa. Esta es la peor noticia para la serpiente, para Satanás. Esta es la mejor noticia para los seres humanos. La obra de Satanás va a ser destruida un día y fue destruida en la cruz del Calvario, aunque Satanás en sí mismo no ha sido completamente destruido y él sigue engañando gente y sigue haciendo todas estas cosas, pero hay un día escrito en el cual él va a ser juzgado por todo eso. Pero ¿quién es el Señor? Dice en Juan 1:29, ¿qué dijo Juan el Bautista? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita aquello que trae la muerte es el Señor Jesucristo. Romanos 6:23, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es donde está la verdadera victoria. Si todos pudiéramos buscar Hebreos 2, Hebreos capítulo 2. Está hablando del ministerio del Señor Jesucristo. En el verso 14. Yo creo que vamos a leer más de 14. Pues está bueno. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos a hacer una pausa ahí. Como la carne y la sangre, los hijos son de carne y sangre. En otras palabras, como nosotros los seres humanos somos de carne y sangre,
Cristo vino a hacerse carne y sangre para morir por nosotros, para pagar el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra rebeldía y de nuestro pecado. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el monopolio, el imperio, el control, el dominio de la muerte. Satanás es homicida desde el principio. Él tiene control, dominio, monopolio de la muerte. Entonces, el Señor Jesucristo apareció para destruir la muerte, ¿no? Entonces, nosotros sí, nuestros cuerpos pecaminosos, ¿cuántos han pecado aquí? ¿Verdad? ¿Cuántos pecan muchas veces? Amén. Amén. ¿Cuántos pecan frecuente? ¿Verdad? ¿Cuántos piensan lo que no tienen que pensar? ¿Dicen lo que no tienen que decir? Obviamente este cuerpo que ha estado pecando hace 42 años se va a morir un día. Este cuerpo es débil. Un poquito más, ¿verdad? Claro, este cuerpo va a morir físicamente, pero espiritualmente, ¿verdad? Cristo me ha dado vida y vida eterna. Aunque mi cuerpo va a ir a la tumba, mi espíritu va a Dios que lo dio. ¿Cuál tiene un comentario? Amén. Dice que pregunte cuánto van a pegar mañana. No, eso no, porque no quiero que la gente se monte. Pero sí, pero mira cómo dice. ¿Sabes qué? Como todos sabemos que vamos a morir, el temor, el diablo tiene a la gente cautiva en este temor a la muerte. Mira cómo dice el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no se le ocurrió a los ángeles, sino que se le ocurrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser tentado en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar, es decir, para pagar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Nosotros podemos vencer nuestras tentaciones por medio del Señor Jesucristo. Y tal vez tú digas, bueno, es que yo he hecho cosas tan malas, yo he hecho cosas que son imperdonables. Déjame decirte algo. El Señor Jesucristo te perdona y Dios envió a su Hijo del cielo a la tierra para morir por tus pecados. Amén. ¿Qué te hace pensar que tus pecados son tan grandes que el Hijo de Dios no pueda perdonar tus pecados? Eso es una mentira del diablo. El sacrificio de Cristo es suficiente para el pago del pecado más grande del mundo. Si usted viene con arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios, el acta de sus pecados, más grande o más pequeña, está clavada en la cruz del Calvario, dice Colosenses capítulo 2. El Señor ha muerto por todos nuestros pecados y eso es verdadera buena noticia. La solución para el problema del pecado es nuestro Señor Jesucristo y es también la palabra de vida. Es también la palabra de vida. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo para ser salvo necesito la fe para creer en el Señor Jesucristo, esa fe viene por la palabra de Dios. ¿Con qué le interesa en su camino? Dice el salmista. Con guardar tu palabra. ¿Verdad? ¿Alguien puede ir a Hebreos 4:12? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. La palabra de Dios nos parte el corazón. La palabra de Dios entra como una espada a hacer una cirugía en nuestro corazón para quitar de nosotros ese pecado, para quitar de nosotros esa rebelión contra Dios. La palabra de Dios nos revela las intenciones de nuestro corazón, nos revela la verdad de Dios. Podemos pensar que nuestro camino es un camino muy bueno y que todo está bien. Dice la Biblia, hay camino que el hombre le parece bueno, pero su fin es fin de muerte. Parece camino de vida. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ella nos dice la verdad, porque ella es la verdad. La solución al problema de nuestro pecado es el Señor Jesucristo y es la palabra de vida, la palabra del Señor. Y el Espíritu de Dios, que nos libera. Juan capítulo 6, verso 63 y 2 de Corintios 3, 17. ¿Quién nos ayuda ahí? El Espíritu es el que da vida. La
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias, hermana. Dice el Señor, el espíritu es el que da vida. Cuando una persona escucha la palabra del Evangelio y la cree, al creer en el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros, recibe el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es quien nos libera. El Espíritu de Dios es quien deshace esas obras de tiniebla. Es quien nos da la capacidad, la habilidad para poder decir no al pecado. Porque dice la Biblia que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es el Espíritu el que produce en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, un cambio, ¿verdad? Para no ser más esclavos de nuestra carne, no ser más esclavos de nuestros pensamientos, no ser más esclavos de las obras de Satanás. Ahora andamos en vida nueva, ¿no? Biológicamente, físicamente, ¿verdad? No hay ninguna diferencia entre un creyente y un no creyente, ¿verdad? Un doctor está atendiendo pacientes, puede atender 3 cristianos, 20 no cristianos, o 20 cristianos y 3 no cristianos, y solamente por revisar la garganta y mirar los ojos no puede decir si es cristiano o no es cristiano, ¿verdad? Lógicamente, todo lo que estamos aquí, estamos vivos, estamos respirando, estamos caminando, pero espiritualmente, si no tenemos esa conexión con Dios, si no hemos creído en el Señor Jesucristo, si no hemos creído su palabra, y no hemos sido transformados por el Espíritu Santo de Dios, espiritualmente estamos separados de Dios. Estamos espiritualmente muertos. Pero cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, recibimos al Espíritu Santo en ese momento. Lo dice Juan 7, 37, 39, lo dice Efesios 1, 13. Recibimos al Espíritu Santo cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y ese Espíritu produce en nosotros un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Produce un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. ¿Cómo es, pastor? ¿Qué va a pasar? Bueno, como el Señor Jesucristo dijo, como mismo el viento, ¿verdad? Tú sientes el viento, pero tú no ves ni dónde viene ni para dónde va. Así es el Espíritu. Así es el Espíritu en el corazón humano. Dios trabajando con cada uno de nosotros, moviéndonos a cada uno de nosotros, para que nosotros seamos cada vez más como Cristo. El diablo quiere que nosotros seamos como Él. El diablo se rebeló contra Dios y quiere que nosotros nos rebelemos contra Dios. El diablo quiere la adoración y quiere que nosotros desviemos la adoración del único que merece la adoración, ¿no? El diablo quiere tomar el lugar de Dios y el diablo quiere que nosotros pensemos que podemos tomar el lugar de Dios. Todo el que sigue la rebelión del diablo y le hace caso al diablo, en realidad va a terminar como el diablo. Y el diablo está bajo la ira de Dios. Pero todos los que vienen a Cristo, se someten al señorío de Cristo, van a ser como Cristo. El Espíritu Santo los va transformando hasta que sean como Cristo. En estos días han salido muchas noticias sobre los archivos de Epstein, ¿verdad? De ese hombre y las cosas que hacía. Y me salió un video breve de una entrevista que le hicieron a él mientras después que lo habían procesado. Le hicieron una entrevista y le preguntaron: ¿tú crees en el diablo? Y él dice: ¿en el diablo? Bueno, yo creo que soy un buen espejo de él. Wow. Y después se ríe y dice: no, yo no creo que yo soy el diablo, pero yo creo. ¿Por qué tú me lo preguntas? Entonces, wow. Ese hombre reconoció por un momento que él estaba haciendo un reflejo del diablo, ¿no? Y hay mucha gente que en pecado, en muchos pecados, no se dan cuenta que en realidad ellos están siendo un reflejo del diablo. Pero cuando una persona dice: no, yo hago lo que yo quiero hacer porque me da la gana, yo hago esto porque yo, tú estás tomando el lugar del diablo, porque tú no te estás sometiendo a Dios, ¿no? O yo soy, cosas tan sencillas como yo voy al cielo porque yo soy bueno. Yo no le hago daño a nadie, si yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he hecho nada malo. Tú estás tomando el lugar de Satanás. Porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si tú has pecado, tú sabes que tú has pecado, la actitud que tú debes tener es la actitud de humillarte y decir: Señor, yo no merezco el cielo, pero yo creo en tu Hijo, y tu Hijo murió para llevarme al cielo. Yo me someto a la voluntad de tu Hijo. Los expedientes de este hombre, de Epstein, tiene 3 millones de páginas. Yo no sé cómo pueden hacerlo.
No me imagino en mi mente que haya un expediente de 3 millones de páginas. Lean, hay 3 millones de páginas. Tal vez una página es una foto, otra página es otra cosa, pero 3 millones. Sí, 3 millones. Pero ¿y qué tal el expediente mío? Y el tuyo. Y el tuyo. ¿Cuántas páginas tiene? Porque si los seres humanos somos capaces de recopilar información y de recopilar 3 millones de páginas en un periodo de tiempo de unos años, ¿qué información no habrá en el expediente del cielo de todos nuestros pecados cuando a Dios no se le escapa ningún detalle? Esas fueron solamente las cosas que él hizo, tuvieron que ver con su conducta, pero el expediente mío y el tuyo dice también lo que tú pensaste. Entonces es mucho más grande, es infinitamente más grande. Es posible que mi expediente ya haya perdido el número de páginas y el tuyo también. Pero ¿sabes? Vamos a Colosenses capítulo 2. Podemos leer desde el verso 8. Colosenses capítulo 2. Mira cómo le habló el apóstol a estos creyentes de Colosas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si no se deje engañar. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es todo lo que Dios es. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Una pausa. Nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos más nada. No necesitamos una religión. No necesitamos un sistema sacrificial. No necesitamos cierta práctica. Lo que necesitamos es fe en Él. Lo necesitamos a Él. Él es lo que necesitamos. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, no es una marca que se hacen los hombres en su órgano viril. Es una circuncisión que Cristo hace en el corazón. El problema está en el corazón. No está aquí, en el corazón. Nosotros hemos sido cortados, esa palabra de Dios que es como una espada, ha cortado esa parte pecaminosa en nuestro corazón y la ha lanzado fuera. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Escucha esto, que se va a poner bueno. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Mira, puedes decir hoy, si has creído en Jesucristo, el Señor ha perdonado todos mis pecados. Pero pastor, tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes lo que... Sí, yo no sé ni quiero saber, pero aquí dice que Él ha perdonado todos tus pecados. Todos tus pecados. Anulando el acta, hablando de acta, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Los cristianos peleamos una batalla que ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Cristo peleó por nosotros en la cruz. Cristo pagó por nosotros en la cruz. Cristo venció las potestades, las autoridades que están por debajo de Él, porque Él está por encima de todo poder y toda autoridad. Él venció todas esas autoridades. ¿Cómo lo hizo? Los dejó sin argumento, los dejó sin acusación. Los dejó sin que pudiera acusarnos, sin que pudiera darnos muerte, porque Él murió en nuestro lugar por cada uno de nuestros pecados. Y esa es la mejor noticia del mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Y si